luchar, fracasar, volver a luchar, fracasar nuevamente, volver otra vez a luchar y así hasta la victoria. Esta es la lógica del pueblo y él tampoco marchará en contra de ella. Es la frase de Mao Zedong, frase que permitió al pueblo chino transformar su sociedad de servil, feudal, a una sociedad socialista, que si bien es cierto ahora es capitalista y será quizá un nuevo fracaso para una nueva lucha y para una nueva victoria, porque esa no solamente es una ley que enseña Mao que se da en el país de China, es una ley de la historia no avanza si no ha habido fracasos, gracias a esos fracasos porque se ha seguido intentando se han alcanzado nuevas victorias. Esa es la enseñanza que nos deja la historia de China, el pueblo de chino y su desarrollo que la tenemos el día de hoy. Entonces vayamos a estudiar cómo sucedieron todos estos hechos. Concepto de la Revolución China, profesor. Bueno, todo esto es un proceso de transformación a nivel económico, político, social. ¿Quién lo impulsó, profesor? El pueblo chino. ¿Quién lo organizó y dirigió al pueblo chino? El Partido Comunista de China, el PSC. ¿Qué hizo el PSC? Implementó un régimen socialista contra del feudal, porque no estaban completamente el capitalismo. Podemos decir incluso semifeudal su sociedad, pero se transformó en socialista. Ojo, no comunista. En el comunismo se elimina la propiedad privada, entre otros grandes cambios. Pero este régimen solo fue socialista. ¿Cómo se llama el líder del PSC? Profesor Mao Zedong. Entonces recuérdese que es revolución porque es un proceso que transforma todo, es un cambio total en el plano económico, político, social, incluso en el plano cultural. Entonces, por eso se le llama revolución china, porque revolución viene cambio radical. Y eso pasó. ¿Y por medio de qué, profesor? También de una lucha, un enfrentamiento, una guerra civil en China. Muy bien, continuemos. Causas, profesor, de la revolución china, de la guerra civil en China. Profesor, ¿qué pasó? ¿Mao Zedong estaba aburrido y dijo vamos a hacerle la guerra al Estado? No, pues joven, no depende de una persona. Si se da una revolución, una guerra civil en un país, es porque hay respaldo popular. Entonces el pueblo, ¿por qué lo hace? Habían causas. Veamos, primera causa, dependencia hacia las potencias imperialistas. En otras palabras, los países de Europa extraían materia prima, etcétera, de China, contaminando y abandonando y dejando en la miseria a su pueblo. ¿Y qué hacía el gobernante? Nada, pues. Entonces el pueblo por ahí va a estar muy disconforme. Por otro lado, se daban las relaciones feudales. ¿Qué son relaciones feudales, profesor? Relaciones serviles. Es cuando una persona cree que nace con derecho divino, por ende tiene más tierra, riquezas y que tú debes venerar y valorar eso. Mientras que si eres lo opuesto es porque así se quiso, así lo hizo Dios. Relaciones feudales, entonces, tiene de la mano la vinculación con la religión, con las creencias y sobre todo con la discriminación. O tú eres siervo, naciste siervo, debes vivir siervo y así morirás también. Entonces, esas creencias de esos valores se dan en una sociedad feudal, que incluso existen en algunas personas que te dicen, respétame porque sí, porque yo soy tu mayor, soy tu autoridad, y eso es una enseñanza feudal, porque hoy en día se sabe que el respeto uno se lo gana a base de admiración y porque tiene un esfuerzo o algo que sea digno de ser reconocido. De lo contrario, no se puede imponer, de igual manera como el amor. Si alguien quiere que sea amada, no vas a pedir ámame, ámame, sino tienes que pues, generar ciertas condiciones para que el otro ser pueda tener ese sentimiento frente a tu persona. En fin, entonces también habían esas relaciones feudales totalmente que perjudicaban al pueblo, pues en cuanto a su discriminación económica, política y social. Había un capitalismo, pero este capitalismo era muy limitado solamente a un pequeño sector. Por otro lado, el gobernante en China, pues autoritario, déspota, ¿no? Entonces, era similar a lo que pasaba en Rusia, ¿no? Entonces, había un autoritarismo. Y si tú cuestionabas, ¿qué pasaba? Te silenciaban como profesor, con plomo. ¿Qué significa eso? Te ibas a un mundo mejor, porque en este mundo no lo pasabas bien a otro mundo. Entonces, autoritario, pues. No podías tener libertad de expresión, no podías expresarte en contra del gobierno. Finalmente, pues una de las causas más importantes es influencia de una ideología. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, la influencia ideológica será la Ilustración, pero en el caso de la Revolución Rusa y Revolución China, la influencia será el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Una doctrina ideológica establecida por Karl Marx, que establecía que la sociedad debe progresar, mejorar en una sociedad nueva conocida como el comunismo. Y en el comunismo se elimina la propiedad privada, igualdad, la gente gana según su trabajo y según su necesidad.
no es que tampoco se mantengan los vagos. Pero esa ideología, ¿quién lo define? ¿Quién lo difunde? Carlos Marx. Carlos Marx alemán y luego lo va a desarrollar Lenin. Entonces, en China se asume el marxismo-leninismo y se aplica el pensamiento de Mao. Por eso algunos dicen la filosofía de la Revolución China fue el marxismo-leninismo-maoísmo, ¿no? Pero en fin, estos son ideólogos políticos, científicos, etcétera. Finalmente, profesor, la sociedad, como ya te lo decía en las relaciones feudales, estaba dividida en clases sociales. Por un lado estaba la dinastía Manchú, y que era un grupo privilegiado de personas que tenían grandes terrenos de tierra, como conocidos como los terratenientes, lo que se tendría también como señores feudales, ¿no? Porque tú conoces que feudo era una extensión territorial y el dueño de esto era el señor feudal. Pero acá, en lugar de llamarle señores feudales, lo vamos a llamar terratenientes porque ya es un país. Entonces, cada persona que tenía grandes territorios, terratenientes, y ellos pues oprimían a sus campesinos, que muchas veces ni les pagaban, sino les entregaban los productos que ellos mismos producían. Entonces, era una vida servil. Entonces, eso hacían la gente explotadora. ¿Quiénes serían? Pues eso, los terratenientes principalmente. Había otro sector, la burguesía, que eran, bueno, algunos comerciantes que estaban beneficiándose económicamente, pero ellos podríamos decir que son una clase intermedia en este proceso. Pero ¿quiénes son los principalmente explotados, profesor? Los obreros y los campesinos. Obreros también se le conoce como proletarios. Proletario es el término que da Karl Marx, por eso se le denomina de esta forma. Pero tú conócelo como obreros. ¿Cuál es la diferencia entre un obrero y un proletario? Es que un obrero consciente de su explotación y que se organiza para combatir esa explotación es un proletario, mientras que un obrero simplemente es alguien que trabaja en una fábrica. En cambio, el proletario trabaja, pero es consciente de su explotación y se organiza para combatirla. Entonces, en otras palabras, un proletario es un obrero consciente y organizado que combate su explotación. Y por otro lado tenemos pues a los campesinos que en este caso no tenían tierras porque los terratenientes se habían adueñado de las mismas. Entonces, muy bien, etapas de la revolución, profesor. Dos etapas bien marcadas. La primera etapa nacionalista y la segunda etapa socialista. En la nacionalista es un carácter burgués. ¿En qué sentido? La burguesía va a dirigir a esta rebelión. ¿Cómo se llama el partido de la etapa nacionalista? El partido Kuomintang. Sus líderes, el primer líder que tuvo fue Sun Yat-sen y el segundo Chiang Kai-shek. El segundo será pues uno de los más destacados líderes que tengan. Solamente tienen estos dos. En la segunda etapa se da la etapa pues socialista o etapa comunista, popular. Esta va a estar dirigido por el partido PSC, Partido Comunista de China, y estaba dirigida pues únicamente por Mao Zedong. Ahora, profesor, veamos el proceso histórico que se da en esta etapa. A ver, en ese contexto en China existían tres sectores marcados, entonces uno que estaba siendo gobernado por la dinastía Manchú junto a los terratenientes que se beneficiaban, otro sector que era el sector de los nacionalistas, representado en el partido del Kuomintang, y otro sector popular socialista que estaba representado en el partido del PSC, Partido Comunista Chino. Hay tres sectores entonces. En ese contexto, los japoneses deciden invadir China y lo invade. Ahora, en esta invasión, los gobernantes no hicieron nada, los terratenientes no hicieron mucho. Los que sí salieron a defenderse fueron tanto el PSC como el Kuomintang enfrentaban a los japoneses, pero también había rencilla pues del PSC con el Kuomintang. En ese sentido, el Kuomintang deja a los japoneses y empieza a perseguir al PSC. Entonces, el PSC en el año 1934 ya lleva a cabo lo que se conoce como la Larga Marcha o la Gran Marcha. Aproximadamente 86.000 hombres van a recorrer aproximadamente 10.000 kilómetros en un año, de los cuales de esos 86.000 solamente van a llegar 8.000 al destino, en este caso a la ciudad de Shanxi. Siendo así, podríamos decir que fue un fracaso para el Kuomintang, perdón, para el PSC, pero no era un fracaso. ¿Por qué razón? En ese proceso del recorrido o de la huida, también llamada así, iban pasando por diferentes pueblos de China en lugares en donde expropiaban los territorios a los terratenientes y se los entregaban al pueblo y le decía, ahora de ustedes es las tierras y ya no van a pagar impuestos. Entonces la población respaldaba esa larga marcha del PSC, aunque llegaron solo 8.000, pero tenían la colaboración, el apoyo y el silencio también por si se les pedía información del pueblo. Entonces China estaba a favor del PSC. En ese sentido,
Dado que se agudizaba la invasión de los japoneses sobre China, el partido del Kuomintang con el PSC deciden conversar para llegar a un acuerdo de una paz de momento para enfrentar a los japoneses. Y se da, pero no hay mucha colaboración entre ambos. De tal manera que llega, pues finaliza la Segunda Guerra Mundial y sabemos que el presidente de Estados Unidos lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki sobre Japón. Entonces Japón, encontrándose destruida, ya no va a poder invadir China. Entonces se fue el enemigo de Japón, o mejor dicho, hicieron a que se rindan con sus bombas atómicas a Estados Unidos. Entonces China ya quedaba, en este caso, solamente dividida en dos grandes sectores, el Kuomintang y el PSC. Siendo así, el PSC va a estar respaldado por el país de Rusia y el Kuomintang va a estar respaldado en este caso por los Estados Unidos. Va a haber un enfrentamiento que va a terminar con la derrota del Kuomintang, los cuales van a huir y se van a ir a una isla de Taiwán, fuera en este caso de China. Entonces, tras el triunfo del ejército comunista, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama oficialmente en Pekín el inicio de la nueva República Popular de China. Entonces, ahora se va a empezar a llamar República Popular de China. Entonces, este es el momento en el cual ya Mao Zedong va a hacer un proceso de cambios en su país, a nivel cultural, a nivel económico, etcétera. Veámoslo a continuación. Muy bien, veamos el gobierno de Mao Zedong. En el gobierno de Mao Zedong se van a desarrollar diferentes planes quinquenales, en total 4. En el primer plan quinquenal se van a hacer reformas agrarias, esto se conoce como el salto adelante para desarrollar la agricultura y la población no se pueda morir de hambre. En el segundo plan quinquenal se desarrolla la industria ligera y en la tercer y cuarto plan quinquenal se desarrolla la energía nuclear, la bomba de hidrógeno, desarrollo militar y la carrera aeroespacial. Todo iba bien hasta que en Rusia, tras la muerte de ya Joseph Stalin, con la figura de Nikita Khrushchev y Gorbachev, ya pues Rusia no era socialista, ya era capitalista. Entonces Mao Zedong decide romper relaciones diplomáticas con la URSS porque se estaba burguesando. Siendo así, para que eso no suceda en China, Mao Zedong implementa lo que se conoce como la revolución cultural. En parte de esta revolución cultural se desarrolla la campaña teatral, de literatura, libertad de prensa, libertad de expresión. Sin embargo, esto no va a ir bien a China porque van a haber muchos sectores que van a criticar y van a juzgar y condenar al PSC. Obviamente no toda la población, pero van a ver a estas personas. Entonces Mao Zedong se le ocurre modificar la educación de las personas para que tengan un pensamiento distinto, dado que sus pensamientos todavía son feudales, capitalistas. Esto se conoce como la campaña de las 100 flores. Entonces, en esta campaña de las 100 flores, Mao Zedong escribe su libro conocido como el Libro Rojo. Entonces, este libro rojo de Mao Zedong va a establecer ciertos principios de cómo comportarnos, cómo dirigir una guerra, etcétera. Es un libro básico que en ese entonces se repartía como acá en el Perú se repartía la Biblia azul, pequeñita, igual manera, solamente que el color era rojo y también era pequeñita su Biblia. Bueno, eso son unas acciones que lo hace Mao Zedong en su gobierno que tuvo. ¿Cómo finaliza, profesor, el socialismo? Porque con China y la derrota de Mao se acaba el socialismo del mundo entero. Pasa que en 1976 muere Mao Zedong y el que le sucede, le sigue en el gobierno, va a ser Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ya pues es un señor que va a modificar el ideal que tenía Mao Zedong y su país va, obviamente, su ideología, su política va a modificarse y va a ser el fin del socialismo. Finalmente, ¿qué van a hacer? Van a matar a los amigos de Mao Zedong e incluso a la esposa para que ya esa ideología desaparezca de China. Entonces acá se retorna la burocratización, y continúa pues el desarrollo económico. China no va a dejar de desarrollarse económicamente, pero eso sí, a nivel social ya no va a haber una equidad, sino va a haber una vez más las clases sociales. Entonces, gracias a esta revolución china, indiscutiblemente China va a tener un desarrollo económico gigantesco hasta lo que viene a ser hoy. Pero tras la muerte del socialismo, de la dirección de Mao Zedong, el país sí volverá
a reiniciarse una brecha socioeconómica muy marcada, como hoy en día vemos, ¿no? ¿Por qué cuestan los productos chinos muy barato, profesor? Porque hacen trabajar muchas horas con poco salario a la población china. Entonces hoy en día China puede ser potencia, pero su población está muriéndose de hambre. Entonces hay que saber entender eso. No porque el país esté bien significa que todos los ciudadanos van a estar bien. Entendamos esa realidad pues que pasa en esos países, incluso en nuestro país. Bueno, sigamos estudiando para que no se nos engañe y así podamos conocer los auténticos y verdaderos hechos que han acontecido pues en la historia del mundo, que tiene repercusiones en nuestro país. Lo dejo ahí, chicos, que sea de provecho.